¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a proponer un tema. Cada uno de ustedes da una opinión. Entonces usted viene y se sienta y, por ejemplo, si Maricel acaba de hablar, el que se siente se va a Maricel. Si usted quiere callar a una persona, también viene y se sienta y la persona se tiene que callar y se tiene que ir. Va a tener 1 minuto para hablar cada persona. ¿Listo? Primera pregunta. ¿El pastor nace o se hace? ¿Quién quiere hablar? El pastor se hace. Yo creo que independientemente de que todos fuimos creados para adorar a Dios, el pastor se tiene que formar en la palabra, tiene que ser estudiado en la palabra y tiene que tener fundamentos bíblicos muy sólidos para poder dar argumentos cuando vienen personas con dudas. Yo por el contrario pienso que el pastor nace, porque, o sea, pues todo el mundo debería ser pastor, mínimo de su casa, de su barrio. Entonces, pues todos deberíamos nacer con un llamado pues de pastorado, ¿no? Ya es diferente como tal el pastor de la iglesia, ese sí no puede, ay, yo me sentí pastor y pues voy a ser pastor. No, ese sí se hace. Las dos. Yo creo que sí, tiene las dos. O sea, uno debe nacer con un deseo, como con un anhelo. Es como cuando a uno le gusta bailar, yo creo que uno nace con eso, algo así, el ritmo. Entonces yo pienso que... Pásale a Daniela. Listo, Dani. Yo creo que el pastor se hace porque, digamos, Se hace. sí, se hace. Lo que Paula decía era que todos nacemos como de cierta manera siendo pastores de algo, así sea de nuestra casa, pero los dones tienen que desarrollarse y debemos trabajar en ellos. Entonces, yo pienso que se hace. Pero tú no puedes, o sea, hacer un llamado o hacer un don. Entonces, pues, o sea, tú no puedes decir como que, ay, no, yo como que quiero ser profeta, entonces yo me voy a ser profeta. Yo pienso que el pastor se hace porque, pues, la palabra de Dios dice que nosotros debemos anhelar los mejores dones. Y pues el pastorado también es un don, entonces creo que se hace. Pues es que yo no sé, yo sí creo que tiene que haber algo de actitud y de aptitud, pero definitivamente creo en el llamado de Dios sobre una persona. Si solamente fuera porque se hace, sí conozco mucha gente que quisiera ser pastor, pero no tiene el don. Pues la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables. Entonces yo pienso que cuando hay un llamado de parte de Dios, todos lo notan. Pero O ¿y sea, el llamado nace o se hace? El llamado nace. El llamado nace. Yo creo que dice Dios que Él ya nos ha visto desde antes de nuestro nacimiento. Entonces yo pienso que incluso antes de nacer Dios ya nos tiene preparado algo especial a cada uno de nosotros. Entonces, pues ese algo especial, ejemplo, podría ser el pastorado. Bueno, yo opino también las dos posiciones, nace y se hace. O sea, porque el Señor dice que a unos destinó con diferentes dones y talentos. Si le dio un don de ser pastor a X o Y persona, esa persona por medio del Espíritu Santo tuvo que tener ese sentir e irlo desarrollando. O sea, no prácticamente a él no le dijeron, o sea, cómo ser pastor, hay un manual que es la Biblia, ¿sí? Que es lo que el pastor debe predicar, pero se va formando con las personas, cuando le tratan el carácter, cuando lo ofenden, cuando lo juzgan, cuando lo señalan. ¿Alguien que es bueno para conectar con la gente es un evangelista? No todo el que es bueno para hablar con las personas es evangelista. ¿Por qué? Porque hay buenos locutores, hay buenos intérpretes y no necesariamente son creyentes de la palabra. Sí, yo creo que iba a decir algo muy similar a lo que dice Melqui. Eso podría bien ser una característica también de un pastor. De pronto, quizás para el llamamiento del apóstol o alguien que fue enviado a llevar un mensaje, y no necesariamente porque tenga esa habilidad, significa que está dentro de alguno de los 5 ministerios. Es una habilidad. Pues yo creo que todos estamos llamados a, pues, a evangelizar porque pues estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Entonces, en teoría, pues todos somos evangelistas, pero como tal en llamado, no, creo que no todos los que tengan la habilidad de socializar o de comunicar, pues tengan como tal el llamado a evangelizar. Yo creo que todo evangelista debe saber
conectarse con la gente, pero no todo el que se conecta con la gente es evangelista. O sea, que una cosa no depende de la otra. ¿Un profeta adivina el futuro? Nosotros acabamos de profetizar de la venida de Dios, ¿no? Pero no estamos adivinando el futuro. O sea, el tema de la adivinación, de, ay, no, yo te voy a leer el futuro, eso no es profecía, no creo. Sí, yo parto de las últimas palabras de Paula, solamente Dios conoce el futuro. Un profeta puede hablar del futuro a través de, valga la redundancia, profetizar justamente la palabra de Dios, ¿sí? No estás adivinando nada, como decía Paula, estoy de acuerdo con esa postura, porque si ya todo está escrito, lo que tú estás haciendo es ser, vamos a decir, el medio por el cual la palabra de Dios está siendo predicada, llevada. Yo opino que un profeta lo que hace es prepararnos para el futuro, de acuerdo a lo que en la Biblia está escrito, ¿sí? Si lo vemos desde ese punto, nos prepara para, pues, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, sea el pastor, pues tiene que tener algo de profeta, sea el evangelista, tiene que tener algo de profeta, porque es, o sea, nos está compartiendo la palabra, y la palabra nos ayuda a prepararnos para los tiempos venideros, y es lo que estamos viendo en Apocalipsis, ¿no? Yo pienso que el profeta no es quien habla, sino es Dios. Sí, Dios es el que toma ese instrumento como profeta para hablar a su pueblo y a las personas, más no es la persona quien decide qué decir, sino es Dios. Sí, lo que pasa es que yo creo que las personas tienden a confundir esto de lo que significa el término de ser profeta. Si lo ven como alguien que es un adivinador, y es como, parece una repetición, pero es recalcar, o sea, lo que uno está haciendo es prácticamente repetir lo que ya Dios dijo. O sea, el profeta, todos tenemos algo de profetas en nuestro corazón, y miramos el problema para darle a un hermano, pero es dándole la palabra de Dios. Por ejemplo, si ve que está el hermano mal económicamente, dice el Señor, el Señor dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Otra se le da a una hermana y dice, tranquila, Dios te ama. Y eso es profecía, dar la palabra de Dios en el instante que la persona necesita. Pero entonces las profecías solo es sobre la Biblia. O sea, porque según lo que Melqui nos estaba diciendo, uno solo puede profetizar lo que está en la Biblia, pero pues yo sí he escuchado, o sea, claro, como referente, como epicentro tiene que ser la Biblia, ¿no? Si algo que tú dices contradice lo que dice la Biblia, pues tú aquí no estás bien, pero no necesariamente tiene que ser la Biblia. O sea, porque es que un profeta puede decir, no sé, tú te vas a casar con tal persona, y puede que Dios le haya dicho eso, y eso no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, pues sabe que la Biblia, el matrimonio, todo bien, pero, o sea, no necesariamente las profecías tienen que ser, te cito la Biblia y ahí estoy profetizando. Yo pienso que la profecía es algo que Dios ya le habló a uno, pero viene otra persona a confirmar, ¿sí? Y la parte, digamos, que la pastora preguntaba era que si el que adivinaba profetizaba. Cuando uno va a un adivino, uno no tiene ni idea de lo que le van a decir, pero si una persona profeta viene a uno a decirle, vas a hacer no sé qué, pues es porque Dios ya le dijo a uno, y no simplemente le estás confirmando. Sí, yo quería, por lo que estaba diciendo Paula, ¿no? La misma Biblia nos dice que el testimonio de la profecía es Jesús. Y la Biblia es Jesús. El Evangelio son las nuevas buenas de salvación que llegaron gracias a Jesús. Cualquier cosa que una persona diga fuera de lo que es Jesús no es una profecía, es una adivinación o es un sentir que yo tengo en mi conocimiento de Dios, de que yo quisiera que algo podría ser así. Pero realmente, si no está escrito en la Biblia, no viene de Dios, viene de nuestras emociones, de nuestros conocimientos, de nuestro intelecto, de nuestras capacidades, pero no es la palabra de Dios. Hoy en día, ¿deberían o no haber apóstoles? ¿O hay apóstoles? Yo digo que sí hay y hacen falta muchos, ¿no? Pues porque de ahorita nadie quiere como tomar ese cargo, pero es que los hay. Seguir con la línea de David, yo también pienso que sí los hay. Ahora, que la Biblia diga que esos son los apóstoles bíblicos, pues no, porque apostolado significa enviados, y todos nosotros entonces somos apóstoles porque somos enviados a llevar el mensaje de salvación, pero el ministerio de apóstol
pues es algo ahorita, hoy día, que no es como el que se le dio a los únicos 12 apóstoles que dice la Biblia que hubo. Por eso Pablo dice en la Biblia que él es el último de los apóstoles. Sí, pienso que hay apóstoles hoy en día, pero muy pocos tienen la valentía o tenemos la valentía de promulgar el evangelio, ¿cierto? O sea, de haberlos en las iglesias los hay, pero de todas maneras no hay como la suficiente carisma para enseñar. Yo creo que eso era como lo que mencionabas ahorita rato acerca del llamado, ¿sí? Yo creo que el llamado muchos apóstoles lo hay, el llamado para el apóstol a muchas personas está, pero no está como la intención de querer hacerlo. Queremos, o de pronto la gente querrá desarrollarse en otros ministerios, desarrollarse en otras áreas, pero de pronto ven el apostolado como algo más difícil o como de una forma más extravagante. Entonces Yo sí creo que, yo creo que no, que yo creo que como tal, hoy en día el ministerio de apóstol no, yo creo que no hay, yo digo que no hay, creo que no hay en este momento, que de pronto algunos se hacen llamar apóstol, pero no creo que hayan apóstoles en nuestra actualidad. Ya para cerrar y terminar esta actividad, yo lo que creo es que muchas cosas han sido mal usadas. Y uso las palabras de mi profe, y es que el mal uso no nos debería llevar al desuso, sino el mal uso nos debería rectificar en el buen uso de las cosas. Justamente, esta serie es devolverle, de pronto usted no alcance a leer, yo le leo, restaurando el entendimiento de los 5 ministerios. Justamente la idea es que en esta serie analicemos a la luz de la palabra qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Pablo estableció, qué es lo que Jesús definió, qué es lo que el Padre pensó cuando dejó establecidos, cuando promovió, cuando motivó que en la iglesia deberían haber con un mínimo 5 ministerios. Hablaremos, por ejemplo, que en la Biblia no se habla del ministerio de alabanza. Eso no es de la Biblia. Es una forma que le hemos venido dando las iglesias al equipo que nos dirige en la música. Pero el ministerio de alabanza, pues si ustedes van, Paula, yo entiendo, de pronto Paula eso era lo que quería decir. O sea, es correcto tener un ministerio de alabanza, pero en la Biblia no dice ministerio de alabanza, luego no quiere decir que no sea bíblico. ¿Me siguen? Entonces, justamente, y qué bueno que ustedes participaron y lo hicieron con tanto emoción, la idea es ver eso. Acompáñenme, por favor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, que va a ser el texto base de esta serie que hoy iniciamos, que ya estamos terminando el mensaje de hoy. Es Efesios capítulo 4, nos da uno de los principales conceptos, lo que pensó Dios y le puso en la mente del apóstol Pablo. ¿Cuántos creen que Pablo es uno de los constructores más importantes de lo que fue la iglesia de los primeros siglos? Es decir, después que Jesús se va, Jesús muere, resucita al tercer día, luego está con las personas, 40 días duró Jesús aquí en la tierra enseñándole a la gente, constituyó sus apóstoles, constituyó sus primeros enviados, los mandó como a usted y a mí, que era algo de lo que énfasis hacía Ingrid. Todos somos enviados, todos somos evangelistas en este contexto, y Pablo hereda todo eso. De hecho, a él es uno de los primeros que le anuncian el evangelio, y él empieza a meterse con Dios, permítame esa expresión, y empieza a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. El 70% del Nuevo Testamento lo escribe Pablo, luego es una autoridad. Entonces, antes de ir a leer como tal, esta serie es una reforma sobre el concepto de los 5 ministerios. Esta serie llamada Iglesia Integral, de hecho, el apellido de Lighthouse es Iglesia Integral. Nos llamamos Lighthouse Iglesia Integral, sino que es más chévere decir Lighthouse que decir Lighthouse Iglesia Integral. Pero cuando a mí me preguntan, ¿usted qué iglesia es, pastor? Lighthouse Iglesia Integral. Ese es el apellido del nombre Lighthouse. Entonces, esta serie es una reforma sobre el concepto de los 5 ministerios. Y una reforma es justamente, porque esto viene mucho de un libro especial que se llama así, se llama La Iglesia Integral, y dice, y lo cito literalmente, es que el mal uso en algo
no quiere decir que no lo volvamos a usar, sino que tengamos que usarlo correctamente. Entonces, el mal uso del concepto de los 5 ministerios, que ya no hay profetas, que ya no hay evangelistas, que ya no hay apóstoles, que los apóstoles del Cordero, que sí o que sí no, eso ha hecho que la gente como que desconozca una verdad que está establecida para esta iglesia, y no solo para esta, sino para la iglesia que está en este momento sobre la faz de la tierra. ¿Estamos claros? Entonces es una reforma, es entender el diseño original. Lo que hizo el señor Martín Lutero no fue crear cosas nuevas, fue entender el sentido original, por ejemplo, de que no tenían que cobrar misas y pagar indulgencias. Y Martín Lutero volvió al diseño original y dijo: aquí no piden que nadie pague nada por favores recibidos. ¿Por qué nos están exigiendo que paguemos? Y esa es una de las 500 tesis en las que basa su reforma protestante. Usted y yo, le informo, usted y yo que está en este lugar sentadito conmigo, usted y yo somos protestantes, herederos de la visión que Dios le dio a Martín Lutero y a los que vinieron. Hice ese paréntesis para entender que esta reforma, la de los 5 ministerios, es volver al diseño original de lo que Dios pensó y le puso en el corazón a Pablo cuando dijo que era necesario que a unos se les estableciera como pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. ¿Qué era lo que estaban pensando? Bien. ¿Cuál es la idea original? Y es el único texto, aunque va a ser, yo les voy a leer un poquito más. Efesios 4:11. Efesios 4:11. En la traducción lenguaje actual le voy a leer el contexto, es decir, lo que hay antes y lo que hay después de Efesios 4:11. ¿Estamos de acuerdo? Se los voy a leer. Él fue, dice en esta versión, en la traducción lenguaje actual, Jesús, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces aquí ya hay luces. O sea, ¿para qué hay evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros? ¿Para qué, les pregunto, querida iglesia? Para perfeccionar a los santos. Vaya en su iglesia, vaya en su Biblia al versículo 12. Leámoslo todos en voz alta. Léalo ahí, yo tengo otra versión. Es más, léalo por favor a la voz de 3. 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Entonces, la primera concepto, el primer mensaje, la primera fundamento que hoy vamos nuevamente a poner es que los 5 ministerios están vigentes. Los 5 ministerios, apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, ¿son para qué, querida iglesia? Dígalo con confianza. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo de Cristo se estableció después de que Jesús se fue? Pues la iglesia, esta iglesia que constituyeron los apóstoles, que luego siguió por todo el mundo y que hoy en día tenemos. Respuesta. Los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos? ¿Aló? Bien, sigue diciendo. Así, le estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Así seremos un grupo muy unido. ¿Cuántos quieren ser una iglesia unida? Y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Versículo 15. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Creo que en la que usted tiene en las manos dice que es cabeza. 16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor.
Entonces le leí todo esto para ver el énfasis que hizo Pablo en que los ministerios son para fortalecer el amor de Cristo en el desarrollo de lo que en ese momento se empezó a llamar iglesia. Entonces, más allá de que si este es apóstol porque ha abierto 10 y este es profeta porque le da la chiripiolca y adivina el futuro, no es eso. Es cuál es el sentido original de lo que significa los 5 ministerios. Más que palabras elocuentes y discursos, necesitamos personas que vivan cada día un discipulado simple, llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo me va a ayudar esto en mi vida espiritual? ¿A qué listo? Si hay unas personas que exclusivamente se pueden dedicar a la función de pastores, a las que exclusivamente se pueden dedicar a la función de maestros, a los que definitivamente se pueden dedicar con un énfasis especial a ser profetas. Es más, en otra parte dice, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Es decir, no todos son ojos, no todos son pies, no todos son corazón. Todos tienen una función especial para la armonía y la convivencia del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos que están, pero atención, y esto es lo más importante de hoy y lo que vamos a estar martillando en esta serie, es que todos estamos llamados a desarrollar los 5 ministerios en nosotros. Ese es el énfasis. Todos estamos llamados a ser profetas, todos estamos llamados a ser pastores, todos estamos llamados a ser evangelistas, todos estamos llamados a ser apóstoles y todos estamos llamados a ser maestros. Creo que me faltaba. ¿Cómo así? Herejía, vámonos de la iglesia. Tranquilo, denos el tiempo, permítanos, por lo menos hoy ya le muestro de qué forma. Y en esta serie vas a descubrir que el diseño original de Dios era que habían unas personas con un énfasis particular, pero que cada uno de nosotros deberíamos velar para que esa ejecución de lo que dice Efesios 4:11 sea en el corazón de cada uno. ¿Me explico? ¿Es claro? Bien. Si somos fieles a ese diseño, haremos que la iglesia brille, sobre todo en estos tiempos. Y para terminar me voy a explicar. Hay uno que es el ministerio, el énfasis de pastor. Miren por favor la iglesia, no esta, sino una iglesia cualquiera, como una estructura, como un edificio, como una casa. Una casa con 5 columnas. Use su imaginación conmigo. Una casa que tiene 5 columnas. La primera columna es la columna pastoral y básicamente lo dijo Olmer cuando entró aquí a la pecera. Dijo, el ministerio pastoral es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. La columna pastoral del diseño original de los 5 ministerios, ya no tanto públicos sino individuales, que es el principal énfasis de esta serie, es que yo trabaje, que Él sea mi pastor y yo me deje formar en el carácter, porque eso sí que es difícil. Cambiar el carácter es lo más difícil que hay. Ya hablando de César Garzón, yo tengo el rol, tengo el llamado, creo que lo tengo, y incluso, permítanme decir lo siguiente, me acompañan los frutos, como que usted esté aquí sentado, por eso tenemos una iglesia y por eso soy pastor. Pero el punto es, mi rol principal es ayudarle a usted a formar su propio carácter a la luz del de Cristo. Por eso cuando hablamos en privado, por eso cuando predicamos, por eso cuando ministramos, lo que hacemos básicamente es que usted y yo podamos entender que necesitamos cambiar el carácter, este temperamento que nos hace ser impulsivos, groseros, altivos, orgullosos, envidiosos, mentirosos, etcétera, a la imagen del carácter de Cristo. ¿Se entiende? Entonces la primera columna del diseño original es el carácter pastoral. Y es tener el carácter, valga la redundancia, de Cristo en mi propia vida. Segunda columna, la del maestro, es la columna bíblica. Y básicamente todos necesitamos ser sabios. Y la sabiduría entendida como lo que viene como resultado de la profundización en la palabra del Señor. Cualquier persona que lee, estudia, analiza, no solo para que la letra lo alimente, sino para que su mismo espíritu sea formado, empieza a ser una persona más sabia.
el que lee y entiende la Biblia empieza a tomar mejores decisiones, 100% asegurado. Eso es lineal. Tú empiezas a buscar más, empiezas a leer más, empiezas a entender más la Biblia y tus decisiones van a empezar a ser más sabias. Entonces, segunda columna, el maestro es la formación bíblica que cada creyente debe tener. Cada creyente debe esforzarse por velar porque haya un alimento espiritual en su vida. Entonces, claro, no todos, yo creo, también lo creo, tengo un llamado a maestro, soy maestro, se me ha dotado con capacidades para enseñar, pero eso es, no todos las tienen. Hay personas que tienen capacidades para recibir y todos habitamos en una misma iglesia. Entonces, la segunda columna es esa persona que debe enfatizar en la formación bíblica. La tercera, la columna profética, es que cada ser humano, hijo de Dios, debe desarrollar la sensibilidad y la sensibilidad y la pasión por conocer a ese Cristo. Usted lee los profetas, los del Antiguo Testamento, Jeremías, si alguien sabe me corrige, creo que lo mataron partiéndolo por la mitad a Jeremías. Al profeta, uno de los profetas más grandes de todos los tiempos, lo mataron aserrándolo, lo partieron, entregó su vida por Cristo. Dígame si eso no es pasión. Dígame si eso no es tener el oído tan afinado para decir, clamen, arrepiéntase, envuélvase. Entonces, claro, los hay. Todavía hay personas que decodifican la voluntad de Dios para poderla anunciar, pero no para adivinar el futuro, sino para lo que ustedes decían es cierto, casi que para confirmar o incluso sembrar una semilla de la palabra en el corazón de las personas que escuchan. Pero en lo que estamos hablando, cada uno de nosotros estamos llamados a desarrollar sensibilidad. ¿Para dónde va la nube que Dios establece? Hacia allá vamos. Sensibilidad por la palabra y pasión como lo que acabamos de cantar, pasión como lo que acabamos de hacer en la alabanza. Eso es como tal un profeta. Cuarta columna. La columna evangelística. Y es que, atención, todos los seres humanos estamos llamados a tener compasión por los perdidos. No solo el evangelista Billy Graham, no solo el evangelista que llenaba estadios y todo eso. Ese es un desarrollo, es un llamado, es una cosa especial para esa persona en lo público. Pero creo que Ingrid lo decía, en lo privado cada uno necesitamos desarrollar compasión. Que murieron personas por la guerra que hicieron y hay personas que de verdad les duele el sufrimiento, la muerte de personas. Hay otros que, ¿me siguen? Y final, columna final, la columna apostólica, casi que la más polémica, por decirlo de alguna forma. Básicamente la columna apostólica tiene que ver con la madurez de Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a que lo que hagamos permanezca, a que lo que sembremos se establezca, a que lo que hagamos crezca y dé fruto. ¿Qué es lo que haría un apóstol como tal? Creo que David Steven lo dijo. Alguien que va y tiene un llamado y un respaldo especial, establece una iglesia y esa iglesia dura y esa iglesia perdura como tal. Lo mismo, en el carácter individual, personal, estamos llamados a que lo que hagamos, o mejor, a tener una madurez para que lo que hagamos permanezca, para que lo que hagamos fructifique, para que lo que hagamos no se caiga tan fácilmente. Ese es el modelo de Jesús para la iglesia. La solución al mal uso no es el desuso, sino el correcto uso, lo que nos dijo la pastora. Y el último de mis notas es que el propósito del evangelio es revelar a Jesús a través de las personas. Cristo es un Cristo en cada cristiano, es lo que quería decir. Con estas 5 dimensiones es que podemos hacer que nosotros seamos pequeños Cristos. Por eso nos llamamos cristianos. Es decir, Jesús, les pregunto, ¿Jesús era maestro? Le decían rabí, le decían maestro, eso significa. ¿Jesús era pastor? Por supuesto, claro que sí. ¿Jesús era evangelista? Mire, en un discurso le predicó a 5,000, solo contaban a los hombres, ¿no? Y todos dijeron, wow, que fue lo que acabamos de estudiar, el Sermón del Monte. Evangelista, apóstol,
pues fue la cabeza de los 12 apóstoles, por ejemplo, fue el que estableció. Y me falta profeta. No, pues imagínense, las profecías que él da, la palabra que él es lo que hoy en día cantamos, es lo que hoy día alentamos, es lo que hoy día oramos. Entonces miren que esto no es un dato suelto. Si en él estaban plenos los 5 ministerios para su vida pública, por su llamado, pero también para su vida individual, que Jesús siempre que hacía algo, siempre iba al Padre. Siempre que él hacía algo público, siempre que él decía algo, siempre, o sea, su comunión era permanente con el Padre. Es decir, iba y se nutría con el Padre para poder comunicarle a los demás. Es lo que esperamos, mis queridos hermanos. Esperamos que de verdad esta serie que hoy empieza te llene de expectativas. Pero vete por lo menos, si no quieres recordar nada más, escribir nada más, con que estos 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo.